¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo. En el día de hoy también transmitiendo desde los estudios de la Red Adevenir para continuar con nuestro seminario sobre Apocalipsis. Después de un mes de no haber podido estar porque estuvimos participando de la campaña en Jamaica, Batallas de Fe, Loreto. Bueno, estamos muy agradecidos con todas las personas que nos están acompañando y también por la oportunidad. Y sí, estuvimos en Jamaica, gracias a Dios todo salió bien y pudimos tener una programación que también llegó a muchos corazones. Y queremos recordarles nuestras redes sociales porque ustedes también pueden tener la oportunidad de participar haciendo preguntas o comentarios, tanto en Facebook, YouTube, y gracias a Dios también lo podemos hacer a través de WhatsApp. Voy a decir nuestras redes sociales entonces. Estamos en facebook.com/redadevenirtv, youtube.com/redadevenir televisión, y en el número de WhatsApp es más 591-721-00006. Repito el número, más 591-721-00006. Entonces, por estos medios vamos a poder leer sus comentarios para que ustedes también puedan participar con nosotros. Queremos presentar nuestro enfoque, nuestro entendimiento sobre este capítulo que es nuclear, central en el libro de Apocalipsis. Se encuentra en el orden de revelación entre la sexta y la séptima trompeta. Y ahí vamos a ver a Jesús rugiendo como un león. Ahora, previo a iniciar el estudio de este fantástico capítulo de la Biblia, queremos hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta aquí en nuestros programas. En el capítulo 1 nosotros vimos que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y que es la revelación de las cosas que deben suceder pronto. Dice más abajo, porque el tiempo está cerca. ¿A qué tiempo se refiere el libro de Apocalipsis cuando dice que el tiempo está cerca y las cosas que deben suceder pronto? Bueno, lo aclara un poquito más adelante. El versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Entonces está hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Jesús al mundo. De eso trata el capítulo 1, presentar el autor del libro y presenta a Dios como el dador de este conocimiento. También hay una visión sobre Jesús como el Hijo del Hombre que camina en medio de 7 candelabros de oro que simbolizan las 7 iglesias del Apocalipsis, o la iglesia en su plenitud, podríamos decir, de Dios en la tierra. Y se presenta a Jesús también como teniendo 7 estrellas en su mano derecha. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, que son los dirigentes de las 7 iglesias. Es decir, Jesús se está presentando como el que tiene el control sobre su iglesia. Luego en los capítulos 2 y 3 tenemos los mensajes a las iglesias. Ahí están las 7 iglesias y nosotros vimos en nuestro estudio sobre este capítulo que hay 3 dimensiones. Una se refiere a las iglesias que habitaban en Asia Menor en la época de Juan y eran iglesias que funcionaban en estas ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, también iban a representar a la realidad, a la situación que iba a vivir la iglesia a través de la historia, desde los días de los apóstoles hasta la segunda venida de Jesús. Y también es un mensaje que Dios le dirige a la plenitud de su iglesia. El número 7 es el que indica la completud, la plenitud, el que todo está completo, ¿no? Y es el mensaje que Dios le envía a su iglesia en todo momento, pero específicamente en el tiempo, cuando el tiempo de la segunda venida de Cristo esté cerca. Es decir, nuestros días. El mensaje contenido en las 7 iglesias es un mensaje totalmente actual para nosotros hoy. Luego, avanzando, nosotros vimos que en el mensaje a la iglesia de Filadelfia es un mensaje muy importante para nuestra generación porque esta iglesia representa a las personas que van a estar vivas cuando Jesús regrese. ¿Han escuchado hablar de los 144.000? Esta es la iglesia que representa a esas personas. Dice, conozco tus obras y aquí he puesto una puerta abierta delante de ti. Recuerden esto, una puerta abierta. Y decimos que esta es la iglesia que va a ver regresar a Cristo porque es precisamente la iglesia que, aunque es perseguida,
Finalmente dice que Dios, que Jesús va a entregar a los que son de la sinagoga de Satanás, pero que se dicen ser judíos, o sea, son servidores del diablo, pero dicen ser cristianos, porque judíos son los que eran de la religión de Dios, ¿no? Bueno, el mensaje de nuestros días es las personas que se hacen pasar por cristianos, pero son servidores de Satanás. Dice, yo los entrego, ¿para qué? Para que se postren a tus pies. Y esto sucederá en el tiempo de gran angustia, cuando estén cayendo las plagas de la ira de Dios sobre la tierra. Los malvados se postrarán ante los justos, pidiéndoles que rueguen misericordia para ellos. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. De esto vamos a estar hablando hoy, en el capítulo 10 de Apocalipsis. Dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, que los de la iglesia de Filadelfia representan a las personas que van a habitar en la Nueva Jerusalén para siempre. Por eso van a ser columnas. Y dice que van a llevar el nombre de Dios, el nombre del Padre y del Hijo y de la ciudad de la Nueva Jerusalén escrito en sus frentes. Es decir, Dios le va a dar su apellido a estas personas. Van a ser los hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, que van a cohabitar con Jesucristo en la ciudad celestial. Muy bien, avanzando después nosotros vimos que la revelación continúa y en el capítulo 4 dice, después de esto, es decir, después del mensaje a las iglesias, ya entrando en la última etapa de la historia, miré y aquí una puerta abierta, la misma que se veía en el mensaje a Filadelfia, en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán, ¿cuándo? Pronto. Después de estas. Es decir, en el mismo final de la historia. El capítulo 4 comienza describiendo estas visiones, las cosas que sucederán en el tiempo del fin. Y dice que ve un trono establecido en el cielo, que es el trono de Dios Padre, y alrededor 24 tronos, con 24 ancianos sentados en esos tronos. Y nosotros vimos en nuestro estudio sobre el capítulo 4 que esos 24 ancianos, ¿qué eran? Tienen la potestad de juzgar. Eran 24 jueces, puesto que en Daniel, que es el libro complementario a Apocalipsis, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué cosa? Tronos. Y se sentó un anciano de días que representa a Dios, y también otras personas que Apocalipsis nos aclara que son 24, también ancianos, que representan a los hombres que están colaborando en el juicio de Dios. Y describe a Dios como es, dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nosotros a través de la profecía de los 2300 tardes y mañana, los adventistas conocemos que en 1844 comenzó el juicio de Dios. Y aquí es donde el juez se sienta y los libros son abiertos. ¿Cuándo? Cuando se ponen los tronos en el cielo. En el Apocalipsis es un momento posterior a este, porque los tronos ya están establecidos y ya están sentados ahí. En Apocalipsis también se define, aquí está el principio bíblico, que sobre los tronos se sientan ¿quiénes? Los que reciben la facultad de juzgar. No es una interpretación nuestra, lo está diciendo la misma Biblia en el mismo libro de Apocalipsis. Ahora después se hace una pregunta. Dice el capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, Dios Padre. Estamos haciendo un repaso a vuelo de pájaro para aquellos que han estudiado los capítulos anteriores junto a nosotros y los que no pueden ir y ver esos videos, ¿no? Están en YouTube, en el canal Dilo al Mundo. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Nosotros estudiamos que este libro contiene la historia profética de todas las naciones, desde el principio hasta el fin. Ahora ese libro está sellado. Ese libro no podemos saber cómo termina.
cómo se va a desenvolver la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás, porque ese libro está bloqueado, no se lo puede terminar de ver. Entonces se hace una pregunta. Dice, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir ese libro y desatar sus sellos? Y más adelante se responde, dice el versículo 12, que los millones de ángeles decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, es decir, Jesucristo, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces aquí, en una etapa del juicio, nosotros estudiamos también en nuestro seminario que se titula 7 batallas, la clave del Apocalipsis, que este sería el momento donde se está pasando del juicio de los muertos al juicio de los vivos, cuando se analiza la última generación de los que habitan sobre la tierra. En este momento, en esta etapa del juicio, Cristo recibe mayor poder. Dios le entrega ese rollo que representa el conocimiento y la potestad para desatar los últimos acontecimientos de la historia de este mundo. Y a partir del capítulo 6 se empieza a contar qué sucede cuando Jesús va soltando cada uno de esos sellos. Cuando suelta el primer sello, se da paso a que ocurran algunos acontecimientos. Jesús está autorizando que eso ocurra. Cuando se desata el segundo sello, Jesús está dándole paso a los acontecimientos que van a suceder cuando Él desata el sello. El primer sello representa un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y dice que salió venciendo y para vencer. Y es lo que le contaba. Sale venciendo en el juicio de los muertos y para vencer en la disputa con el diablo sobre los vivos de la última generación. Bueno, todo esto lo explicamos en nuestro seminario 7 batallas. Ahora, queremos repasar también cuál es la comprensión del tiempo profético que tenemos. Nosotros, en el libro de Daniel 9, 24 al 27, tenemos la profecía de las 70 semanas. Esa es una profecía clave para conocer si Jesús es el Mesías o no. Los judíos todavía no lo reconocen en su gran mayoría. Pero esta profecía anticipaba la fecha exacta en que Jesús iba a venir, que iba a nacer, también cuándo se iba a bautizar, cuándo iba a morir y cuándo se iba a acabar el tiempo específico para los judíos, que eran 70 semanas de años, 490 años que habían sido asignados de manera especial como un tiempo para los judíos, un tiempo de oportunidad para los judíos. Ahora, después de eso, nosotros tenemos que en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, se produjo la destrucción de Jerusalén. Ese momento fue un evento predicho por Jesús en Mateo 24. Y muchas de las cosas que anunciaban ese acontecimiento, la destrucción de Jerusalén, son, podríamos decir, preludios, son ejemplos, maquetas de lo que va a suceder en los últimos días de la historia de nuestro mundo. Allí se habla de una abominación desoladora, que cuando los cristianos vieran esa abominación, en otro momento la vamos a explicar mejor, debían huir a los montes, pues en nuestro tiempo también se va a producir una abominación desoladora que es clave para conocer el tiempo en que estamos viviendo. Y después de eso dice que vendría el desolador por 1260 años. La iglesia de Dios iba a tener que sufrir persecución y esto se cumplió desde el año 538 hasta el año 1798. Todo esto está dentro de la profecía de los 2300 años o 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, 13 y 14, que señalaban el tiempo de los gentiles, el tiempo de nuestra iglesia, que no somos judíos. Bueno, estamos contenidos en esta profecía. Esto llegaba hasta el año 1844, donde se iba a producir la purificación del santuario. Es decir, Dios iba a empezar a limpiar su casa, podríamos decir. Porque hasta ahora todos los pecados que han sido perdonados pesan
en la casa de Dios, como quien dice, en el santuario de Dios. Dios dice, está bien, ¿querés que te perdone? Dame tu pecado. Y lo deja en su casa. Pero en 1844, a través de un proceso judicial, que es el juicio de Dios, se iba a empezar a analizar cada caso y se iba a ver si se iba a aplicar el perdón total sobre esa persona y si lo iba a hacer apto para el cielo o si se le iba a decir, no, ¿sabes qué? No calificaste para el cielo. En 1844 se empezó el juicio, pero empezó desde el primer muerto de la historia del mundo, Abel. Y desde ahí se empezó a definir el destino de cada persona hasta nuestros días. Y en algún momento va a pasar a nosotros los vivos, en este juicio que Dios está definiendo la suerte de cada uno. Ahora, podríamos decir, los teólogos dicen, estamos viviendo en el día antitípico de la expiación. ¿Qué significa esto? En el santuario, en el pueblo de Israel, en los ritos y ceremonias que ellos tenían un día al año que se llama Yom Kippur. ¿Han escuchado? El día del perdón. Se lo conoce como el día del perdón o el día del juicio. Y es lo mismo, porque el juicio de Dios en realidad es un juicio que no es para condenar, sino un juicio que es para perdonar, para decir, yo pagué por ti. Y los que no van a través de Cristo, esos sí van a ser dejados lados afuera. Pero el juicio de Dios es un juicio que tiene por fin el perdón. Por eso se conoce como Día del Perdón. Y eso era un día al año, donde la nación entera se preparaba para ser juzgada por Dios. Bueno, eso señalaba el tiempo cuando Dios iba a juzgar a la humanidad. Por eso, desde 1844 para acá, se lo conoce como el tiempo del fin y también lo podríamos denominar como el día del Señor, porque es el día cuando Dios entra en juicio, el tiempo cuando Dios entra en juicio. Y lo que queremos presentarles es que el libro de Apocalipsis es un libro que está escrito especialmente para la gente que viva en este tiempo, en el tiempo del fin. ¿Por qué? Fíjense esta cita. Es de Elena de White y define un poco nuestro enfoque, el enfoque de este seminario. Dice, el Señor le dio a conocer a Juan las cosas que veía útiles para su pueblo. ¿De cuándo? De los últimos días. Las instrucciones que le diera están consignadas en el libro de Apocalipsis. Los que quieran ser colaboradores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo manifestarán intenso interés en las verdades contenidas en este libro. De viva voz y por escrito, se esforzarán por explicar las cosas maravillosas que Cristo vino a revelar. Y esto es lo que estamos tratando de hacer en este programa, esforzarnos por explicar las cosas que Cristo vino a revelar. Y agrega, los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron ¿en qué? En su orden. En su orden, dice, ¿no? No se dieron de manera así salpicoteada, donde un versículo hace referencia a un momento, el otro a otro momento, el tercero a un momento intermedio. No, es un mensaje que está dado por un Dios de orden y está prácticamente dictado por ese Dios. Nosotros veíamos en Apocalipsis 1:1 que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Entonces, aquí nos está diciendo, Apocalipsis revela las cosas útiles para su pueblo de los últimos días. No es para la etapa apostólica, tampoco para la etapa de la Edad Media, la Edad Oscura. Es un libro específicamente útil para el pueblo de Dios de los últimos días. Ahora, con esto no estamos negando que puedan haber algunos cumplimientos parciales, podríamos decir, ejemplificativos de algunas porciones de este libro en el pasado. Ahora, la utilidad de este libro es específicamente para las personas que viven en nuestra generación. Dios se preocupó por nosotros. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a ser las personas que vamos a transitar la etapa más crítica de la historia de nuestro mundo. Por esto es que
el Apocalipsis, acá estamos definiendo, es especialmente importante para el tiempo del fin. Ahora, nosotros vimos en el análisis del capítulo 6 que si el tiempo del fin comenzó en 1844, los 7 sellos del Apocalipsis, en su cumplimiento más categórico, más abarcante, más pleno, van a comenzar en el fin del tiempo del fin. ¿Cuándo? Cuando Jesús salga a luchar por los vivos. Por eso Él se lo ve representado como en un caballo blanco, que sale venciendo y para vencer. Él sale a pelear por nosotros. Ahora, después de que salga Jesús a pelear por los vivos, dice que sale un caballo rojo, que le es dado el poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Yo entiendo que estamos entrando en esa etapa, donde ustedes van a ver protestas y gente, por ejemplo, lo que está pasando en Chile. Eso se está replicando en todos los países del mundo. Y a medida de que eso vaya creciendo cada vez más y más, podemos conocer de que estamos en este momento de la historia. De que Jesús ya está enfocado en nuestra generación. Y que el diablo se le ha dado el poder para trastocar la paz de la tierra. Jesús ha autorizado esos sucesos. Y esos sucesos irán en aumento. Ahora, la etapa siguiente dice, ¿qué pasó acá en Bolivia cuando se produjeron los cortes? ¿Qué pasó con el precio de los alimentos? Aumentó. Inmediatamente aumenta. Entonces, cuando se producen crisis, no es fácil que las ciudades se abastezcan y el poco alimento que hay cobra valor. Por eso, la siguiente etapa es el aumento y la escasez el aumento de precios y la escasez de alimentos. Aunque se aclara que Jesús continúa intercediendo, porque se dice, no dañes al aceite, que es la intercesión del Espíritu Santo, ni al vino, que es la sangre de Cristo. La etapa siguiente dice que es un caballo amarillo pálido, que su jinete se llama muerte, y dice que el Hades, el Seol, le seguía, y aclara Apocalipsis que 1/4 del mundo muere. Esto es terrible. Pero esto es la etapa que se viene según nos revela el Apocalipsis. Y para eso Dios nos da el Apocalipsis, para que estemos preparados, para poder pasar esta gran crisis que viene sobre la tierra. El 5.º sello, nosotros vimos que era el clamor de los mártires. Se va a perseguir a los hijos de Dios. Y dice que estos van a estar simbólicamente clamando justicia al cielo. ¿Hasta cuándo permitirás que se siga maltratando y matando a los que predican tu palabra? Es lo que dice este sello. El siguiente sello es cuando Dios dice basta. Esto es un puño sobre la tierra que dice basta. Hasta acá llegó el mal. Y representa la ira de Dios. Ahora, una ira que no se va a lanzar sobre todas las personas. En el día de la ira de Dios van a haber algunas personas que van a ser objeto de su especial cuidado. Así como Noé y su familia fueron objeto de su especial cuidado en el diluvio, que representó el fin del mundo para aquella generación. Van a haber unas personas que van a estar cuidadas en ese gran cataclismo que viene sobre la tierra cuando se produzca el día de la ira de Dios. Y después de eso, viene silencio en el cielo por media hora. Eso nosotros vimos que quizás es el momento de suprema angustia, donde todo el cielo está expectante a ver qué pasa en la tierra cuando se desenvuelve la ira de Dios y también cuando las personas que han estado pasando la gran angustia se quedan sin intercesor. La Biblia revela de que las sociedades, los pueblos, las masas van a querer matar a los hijos de Dios y van a ir por su vida. Y los gobiernos van a autorizar un día y una hora para que eso pueda ser legal. Que las personas maten a los indeseables, a los que han estado predicando que se arrepientan. Cosa que ya ha sucedido en muchas otras oportunidades. Siempre se mató y se maltrató a los hijos de Dios y a los profetas de Dios. Se le echó la culpa de los desastres que ocasiona el pecado y se los persigue para matarlos, cuando son los que ellos han siempre retenido
la ira de Dios sobre las naciones. Son los que aún preservan la paciencia de Dios sobre este mundo. De esto tratan los 7 sellos del Apocalipsis. Ahora, además de esto, nosotros vimos que aquí cuando se dice muere la cuarta parte de la tierra, podría comenzar también el sonido de las 7 trompetas del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia las 7 trompetas, y recién enseguida vamos a hacer un análisis a vuelo de pájaro, van a ver que en cada uno de esos sonidos de trompeta va a ir muriendo 1/3 de algunos elementos. Lo que en suma y en promedio hacen 1/4 de la tierra. Cada sonido de trompeta va a ir muriendo 1/3 de algunas partes de la tierra. Estas trompetas, dice Apocalipsis 8, 2 al 5, van a iniciar con un terremoto que se va a producir en la tierra. Nosotros vamos a poder conocer la señal porque va a haber un terremoto y después van a empezar a ocurrir algunas cosas. ¿Qué cosas van a ocurrir? Ya las vamos a ver. Y también van a terminar estos sonidos de trompeta con un gran terremoto, el cual nunca fue y que va a ser el que va a preceder la segunda venida de Cristo. Las 7 trompetas dicen esto. La primera, cuando suena, granizo y fuego mezclados con sangre son lanzados sobre la tierra. Imagínense una lluvia de pequeños meteoritos. Dice, se quema una 1/3 parte de la tierra, la 1/3 parte de los árboles y toda hierba verde. Esa es la primera advertencia que Dios da, porque los sonidos de trompeta son sonidos de advertencia de Dios, son las últimas llamadas de misericordia. Y primero empieza esto para sacudir, podríamos decir, lo que está más alejado del ser humano, la vida de los árboles y de la hierba verde. Después dice, algo como un gran monte ardiendo en fuego es precipitado en el mar, y 1/3 del mar se convierte en sangre, y muere la 1/3 parte de los seres del mar, y es destruida la 1/3 parte de las naves. Este es el segundo anuncio que da Dios de que el fin es inminente. Cuando ocurra esto, piensen en lo que estamos desarrollando. El tercer llamado de la misericordia de Dios es una estrella ardiendo que cae del cielo como una antorcha encendida. Dice que cae sobre la 1/3 parte de los ríos y sobre la 1/3 parte de las fuentes de las aguas. Y dice que la 1/3 parte del agua dulce se convierte en amargamente venenosa. El cuarto llamado de la misericordia de Dios, previo a que se acabe el tiempo de gracia donde Dios nos está perdonando los pecados, dice que se hiere al sol, que es el que mantiene la vida en esta tierra. La 1/3 parte del sol, la 1/3 parte de la luna y la 1/3 parte de las estrellas son heridas. Y dice que se acaba la luz en la 1/3 parte del día y la 1/3 parte de la noche. Hasta ahí las primeras 4 toques de trompeta, los primeros 4 llamados de Dios para decir, se acaba el tiempo, vengan, porque se cierra la puerta del arca y se viene el diluvio. Eso es lo que está anunciando esto. Previo a que se destruya todo, Dios permite que ocurra todo esto para que tomemos conciencia de que el tiempo se acaba. Ahora, la quinta trompeta es sumamente especial, porque ahí Dios autoriza, podríamos decir, que el diablo tome mayor poder en este mundo. Va a tener mayores prerrogativas. Hoy el diablo está muy limitado en lo que puede hacer sobre nosotros. Él no puede, por ejemplo, transfigurarse acá y hacerse pasar como un hombre y empezarnos a hablar, así por así, sin que nosotros hagamos pacto con él, ritos satánicos. Bueno, en ese momento dice que se le da la llave del pozo del abismo a una estrella que había caído del cielo. Estrellas en la Biblia simbolizan también ángeles. Y el diablo es la estrella que cayó del cielo a la tierra. Y dice, se le da la llave del pozo del abismo. Y esto simbólicamente, ¿no? Y dice, y del pozo sube humo y oscurece el sol y el aire, y del humo salen langostas, que se le da poder de escorpiones para atormentar por 5 meses
a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Dios ya ha estado identificando a sus hijos con un sello simbólico. Aquí ya se ha producido, si no es todo, parte del sellamiento. Y se dice que el diablo no tiene poder sobre esa gente. Tiene poder para atormentar a quienes, a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y dice, los caballos eran como, las langostas estas que salen eran como caballos preparados para la guerra. Son símbolos, ¿no?, de los demonios que van a salir a atormentar a las personas. Y se describe cómo eran. Esto constituye el primer ay en la Biblia. En el Apocalipsis hay 3 ay que se dice ay de los habitantes de la tierra. Si esto fue terrible cuando se destruyó una tercera parte de todos estos elementos, esto va a ser mucho peor cuando el diablo recobre gran poder en este mundo. Ahora, después del primer ay, ocurre el segundo ay. Y dice, se oye una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que ordena, el altar de oro está en el cielo y entre los 4 cuernos está Jesús intercediendo. Y esa voz ordena, o sea, le da paso, desata ese sello, dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, los cuales estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. De cada 3 personas, una va a morir en este tiempo. Eso es terrible. Ahora, para eso hay una fecha específica que está asentada en los libros del cielo. Hasta ese momento, la Biblia nos describe a 4 ángeles poderosos que están, ¿qué cosa? Reteniendo los vientos, es decir, conteniendo los elementos en esta tierra para que todo permanezca en cierta calma, en cierta paz. Ahora, ahí dice que se le va a dar la orden que Dios dice, desátenlos. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios se empieza a retirar de la tierra. Se acaba el tiempo de gracia. Y dice, había un ejército de 200 millones y se describe a los jinetes, eran poderosísimos y por las plagas de estos ejércitos que eran de fuego, humo y azufre, dice, muere la tercera parte de los hombres. Probablemente es una guerra mundial que se desate de manera desaforada entre los países del mundo. A eso se lo conoce como la ira de las naciones, en lenguaje bíblico, en lenguaje apocalíptico. Ahí es donde Dios permite que se desaten los vientos y que se desenvuelva la ira de las naciones, donde muere 1/3 de la población mundial. ¿Ustedes se imaginan si Estados Unidos empieza a tirar bombas atómicas por todas partes? ¿Y si Irán también? ¿Y si Israel también? ¿Y Gran Bretaña? ¿Y Francia? ¿Y todos los países que han desarrollado estas bombas? ¿Y empiezan a haber terrorismo por todos lados para vengarse? Bueno, eso es lo que teme el mundo y eso es lo que se desataría en ese momento. Y ahí es cuando estamos llegando a la 7ª trompeta, que es el tercer ay. ¿Y saben lo que anuncia la tercera trompeta? La venida de Cristo. En ese momento, la 7ª trompeta. La 7ª trompeta. En ese momento, las 2/3 partes que queden y no se hayan arrepentido, van a morir con el resplandor de la segunda venida de Jesús. Bueno, y ahí al final de esta 6ª trompeta dice que no se arrepienten. No se arrepienten ni de sus fornicaciones y que siguen adorando tanto a sus ídolos de oro, plata y etcétera. Me gustaría mencionar de que todo lo que nosotros hicimos hasta este momento fue un repaso solamente de temas que nosotros ya habíamos tocado y presentado, basados en la Biblia y también en el espíritu de profecía, y todos los pueden encontrar en Dilo al Mundo junto con las diapositivas. Así que hay una lista de reproducción que se llama Seminario sobre Apocalipsis, donde están todos los videos que hemos ido produciendo. Así que si ustedes quieren saber todo lo que se mencionó y por qué se mencionó, ahí lo pueden encontrar. Ahora, ¿saben cuándo nosotros estamos entre la 6ª y la 7ª trompeta? Es donde Jesús se presenta como un ángel fuerte en Apocalipsis 10.
teniendo un rollo abierto, que es un rollo que contiene información, está abierta, está disponible para el entendimiento. Y dice que ruge como ruge un león. Justamente entre la sexta y la séptima trompeta, instantes previos a que se produzca la segunda venida de Jesús. Este momento va a ser crucial para los habitantes de la humanidad. Y todo este repaso era útil para que nosotros entremos en contexto, sepamos qué es lo que se dijo antes y qué es lo que va a venir después del tema que vamos a estudiar. Porque si lo desconocemos, difícilmente vamos a poder llegar a conclusiones correctas, ¿no? Y algo importante de esto que a mí me llama la atención es que los tres ay que hay en las trompetas van a ser realmente terribles, porque todo lo que viene sucediendo antes es como una preparación previa. Porque en el quinto ay dice que el ejército que viene, que surge del foso del abismo, tiene el poder de los escorpiones, y los escorpiones son nocturnos y todos son venenosos, pero no son mortíferos, sino que después es cuando muere la tercera parte de la tierra, ¿no? La tercera parte de los hombres. Por eso se le da el poder de atormentar a las personas, pero no matarlos. Sí, y entonces uno estudiando, para poder estudiar y entender mucho mejor esto, necesitamos buscar toda la Biblia. Y un libro que me pareció súper útil para mi estudio, fue Joel. Y me parece que todos deberíamos estudiar también Joel mientras estudiamos Apocalipsis y todo este contexto, porque aquí da detalles, en Joel 1 y 2, dan detalles de diferentes cosas, pero también dan detalles sobre todo para mí de las trompetas. Y leyendo desde desde el capítulo 2, que voy a hacer una lectura corta, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Trompeta. Tocad trompeta. Sí, está más que claro. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Está hablando del día de cuando va a venir Cristo por segunda vez. Día de tinieblas y de oscuridad. Aquí, en el primer ay, el humo oscurece todo. ¿Por qué? Porque permite que puedan trabajar los escorpiones. Porque los escorpiones en el día no tienen esa capacidad de atacar. Entonces dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, que son los que surgen del polvo del foso del abismo. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, y tras de él abrazará llama. Sigo hacia adelante, dice: su aspecto como aspecto de caballos, y como gente a caballo correrán. Y es algo parecido a lo que dice acá. Sí, y aquí dice lo mismo que acá, mira. Dice: como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Exactamente las mismas palabras que habla del primer ay. Dice: delante de él temblarán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. O sea, va a ser tan terrible que imagínense, todas las personas van a estar asustadas. Cuando uno se pone pálido es porque realmente hay algo que te causó mucho temor. Y dice: como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Están completamente organizados, sí, para este día. Sí, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. O sea, nada va a poder detenerlos. Claro, las armas convencionales nuestras aquí de la planeta Tierra no van a poder contra estos seres que van a surgir del abismo, ¿no? Sí. Irán por la ciudad, correrán por los muros, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. O sea, hasta se van a meter en tu propia casa. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol, la luna se oscurecerán, que fue lo que pasa previamente en la cuarta trompeta, y las estrellas
retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Pero a mí lo más hermoso para mí de esto, del libro de Joel, es que dice las siguientes palabras. Dice, ¿qué tenemos que hacer como pueblo de Dios? Y dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. A Dios le duele el castigo, y aquí dice que ¿quiénes van a estar protegidos de esos ataques? Los que tengan el sello de Dios. Entonces aquí nos está llamando Dios a que nos convirtamos de todo nuestro corazón. La única posibilidad de pasar ese tiempo es arreglar cuentas con Dios. Sí, y que Él nos proteja. Y que ahorita tenemos la oportunidad, porque luego va a ser demasiado tarde. Luego ya no vamos a estar protegidos y vamos a tener que sufrir las consecuencias del ay. Y todo lo que viene después es peor y se pone cada vez peor. Entonces, de que Cristo esté en medio del segundo y el tercer ay, es maravilloso. Y eso es algo que vamos a estudiar hoy. Es importantísimo. Bueno, los invitamos a que abran sus Biblias en el capítulo 10 de Apocalipsis, porque vamos a comenzar a tratar de entender lo que se anuncia allí. Este es el estudio de en esta oportunidad, en nuestro día. Allí dice el primer versículo: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Quién es este ángel fuerte que aparece aquí, Loreto? Bueno, nosotros sabemos que es Cristo, pero lo vamos a leer tanto en el Espíritu de Profecía como en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia, no? El Espíritu de Profecía te referís a los escritos de Elena de White. Sí. Bien. Entonces vamos a leer. Dice, el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Clarísimo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Escenas finales. Y Jesús va a tener una parte que desempeñar, y es una parte importante. No estamos solos. No estamos solos, y la parte de Cristo es importante porque dice, esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre toda la tierra. O sea, Dios está al control de todo. Eso es lo que está demostrando a través de esa posición, a través de poner su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Dice, el conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra. Y eso lo vemos actualmente. Cómo Satanás está atacando a la familia, cómo Satanás está atacando a los jóvenes. Cada vez es peor y con menos filtros. Antes tal vez lo disimulaba más. Y ahora lo está disimulando menos y está poniendo al mundo de cabeza, ¿no? Y dice, y seguirán intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. ¿Coincide con lo que estuvimos viendo recién? ¿Con el significado que le dimos o que interpretamos de la quinta trompeta cuando decimos se le da mayor poder a los demonios? Acá está diciendo específicamente esto. Dice que Cristo, porque dice era nada menos que Cristo, demuestra su supremo poder porque pone un pie en el mar y otro pie en la tierra. Dice, sobre esto domino yo, lo tiene bajo sus pies. Dice, muestra la parte que desempeña en las escenas finales. ¿Cuándo? Cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará
al máximo. Y es importante también de que en el mar es donde surge la primera bestia que sabemos que es el papado, Roma. y en la tierra seca es donde surge la segunda bestia de Apocalipsis 13. El cordero que habla como dragón. Sí, que es Estados Unidos. Entonces es como que también demuestra de que Cristo tiene autoridad y tiene el poder sobre eso. O sea, todo está bajo su control. Hasta esas cosas que a nosotros nos parecen terribles, ¿no? Bien, luego habla sobre el arco iris que tiene sobre su cabeza. Sí, esto... ¿Qué representa eso? Bueno, es hermoso pensar de que Cristo está con nosotros en esos momentos de conflicto. ¿Y por qué decimos que está cuidando de nosotros? El arco iris que tiene sobre su cabeza, primero, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 4 de Apocalipsis, dice que el trono de Dios está rodeado de un arco iris. Y ese arco iris, Cristo lo tiene y lo trae a la tierra. O sea, demuestra también la autoridad que tiene del trono. O sea, es la misma naturaleza de Dios Padre que está envuelto en un arco iris y que cuando Él se traslada a la tierra, trae todo ese poder junto consigo. Pero, ¿qué significa ese arco iris? El arco iris es algo que nosotros vemos en el diluvio. Luego del diluvio surge el arco de la promesa del pacto que se hizo con Noé. Y dice, el arco iris que atraviesa los cielos con un arco de luz es una prenda del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Dios tiene un pacto y se lo está viniendo a mostrar a toda la tierra, y viniendo a cuidar a su pueblo. Ese pacto que Dios tiene con todo ser viviente es de que el que se arrepienta, así haya hecho lo que haya hecho, pero si de corazón va a Cristo y le dice, yo me arrepiento con sinceridad de corazón, perdóname por favor, Dios lo perdona. Y ese es un mensaje alentador para todos nosotros, porque no importa lo que hayamos hecho, es un mensaje que nos dice, cada vez que veamos el arco iris, acordémonos de eso. Dios está esperando para perdonarnos. Y esa espera va a llegar a un fin cuando se acabe el tiempo de gracia. Pero en este momento aún está sobre nosotros ese arco iris de la promesa, que continúa. Y dice, y el arco iris que rodea el trono de lo alto es también para los hijos de Dios una prenda de su pacto de paz. Así como el arco en las nubes es el resultado de la unión de la luz del sol y la lluvia, el arco que hay sobre el trono de Dios representa la unión de su misericordia y su justicia. Dios dice al alma pecadora pero arrepentida, vive, para ti se halló redención. Lo para que decía, eso envía a Jesucristo para que muera. y esa también es una representación de que Cristo viene a hacer juicio, pero también tiene misericordia. Y tiene misericordia por todos los que se arrepienten. Hay una cita más. Y esa cita, esta a mí me encantó. Yo la estaba leyendo en un momento que estaba leyendo El deseo de todas las gentes. Y cuando la encontré me pareció hermosa. Dice, el arco iris de la promesa que circuye el trono de lo alto es un testimonio eterno para siempre de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que es un testimonio eterno del amor de Dios manifestado por Cristo. Eso es tan hermoso y dice, atestigua al universo que nunca abandonará Dios a su pueblo en la lucha contra el mal. Y peor en las escenas finales de la lucha contra el mal. O sea, si nunca lo va a abandonar, va a estar mucho más en ese momento que sea tan terrible para nosotros. Y dice, es una garantía para nosotros de que contaremos con fuerza y protección mientras dure el trono. ¿Y cuánto dura el trono? Eternamente y para siempre. Entonces, o sea, mientras exista Dios gobernando, vamos a tener esta protección sobre los hijos de Dios. Y ahí se cumplen las palabras de Cristo, ¿no?
que dice que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el arco iris que representa su autoridad y que también va a dar fuerza y protección a su pueblo. Representa su justicia y su misericordia también, ¿no? Luego dice que tiene el rostro como el sol. Y nosotros en Mateo 17, si ustedes lo quieren buscar, en el versículo 2, dice que cuando Cristo estaba en el monte y llevó a algunos de sus discípulos, el escogido, él estaba arrodillando diciéndole: Señor, yo te ruego que tú manifiestes la divinidad que yo tenía contigo para que ellos puedan creer y tengan consuelo cuando estén en suprema agonía. Estaba rogando por los discípulos. O sea, que ellos me vean como Dios antes de que me vean como un ladrón en la cruz, para que su fe no falte. ¿Y qué sucedió? Lo vamos a leer, a ver si buscamos en Mateo 17:10. Dice... Si no lo comentamos porque... Sí. Bueno, dice... 17:2, perdón. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Otra representación de que Cristo quiere dar consuelo en nuestra suprema agonía, que es el rostro como el sol. Y dice que sus pies como columnas de fuego. ¿Y eso qué nos trae a la mente? A mí cuando yo lo leí, me decía el desierto. Columna de fuego. Con la columna de fuego que los acompañaba durante la noche. Que los protegía de los enemigos y le daba calor en la noche, ¿no? Así es. Y dice que, bueno, eso lo podemos encontrar en Éxodo 13, 17 al 22. No lo voy a leer, pero les quiero comentar de que esa columna de fuego dice: Jehová iba delante de ellos por medio de una columna de nube camino en la mañana, en el día, y una columna de fuego durante la noche. Iba delante de ellos, o sea, era Cristo mismo que iba delante de ellos a través de estas dos cosas. Y en ese momento sabemos que es oscuridad y que es noche, y por eso es que Él es una columna de fuego. Y eso permitía que ellos puedan seguir caminando, que no descansen, sino que puedan seguir avanzando, y eso era algo seguro de su guía y de su protección. Entonces es como que cuando uno lee Apocalipsis 10, dice: este es el Dios que ya me protegió una vez. Y realmente Cristo viene con todos los símbolos, porque Cristo está descrito en muchas otras partes de la Biblia, pero todos estos símbolos representan una protección sobre los humanos. Y esto es hermosísimo para mí. Muchas gracias. Entonces aquí, en primer lugar, podemos conocer de que este ángel fuerte que describe aquí se trata del mismo Cristo, que viene a socorrer a su pueblo en un momento que vamos a ver es de extrema necesidad para su pueblo. Y dice que tiene en su mano un librito abierto. ¿Cuál será el contenido de ese libro? ¿Qué tendrá escrito? Bueno, tenemos también otra cita que aclara un poco el panorama. Dice: se ha cumplido todo lo que Dios ha especificado en la historia profética y se cumplirá todo lo que aún deba cumplirse. Es decir, todo lo que Dios le dijo a los profetas se ha cumplido y lo que resta se cumplirá. Daniel, el profeta de Dios, permanece firme en su lugar. Quiere decir, lo que él dijo se está cumpliendo y se ha cumplido. Juan también lo está. En el Apocalipsis, el león de la tribu de Judá ha abierto el libro de Daniel a los estudiosos de la profecía. Y así es como Daniel permanece firme en su sitio. O sea, lo que Dios tiene ahí abierto es precisamente la parte de las profecías de Daniel que se les dijo: sella el libro y cierra las palabras porque esto es para el tiempo del fin. Eran cosas que no se iban a entender hasta que llegue el tiempo de su cumplimiento. Y en este momento se encuentran plenamente abiertas al entendimiento nuestro. Dice a continuación: da su testimonio, el cual fue revelado por Dios por medio de visiones
de los grandes y solemnes acontecimientos que debemos reconocer en este momento cuando estamos en el mismo umbral de su cumplimiento. Entonces las porciones de Daniel que no se entendían, que estaban cerradas, ¿ya se cumplieron o estamos en el umbral de su cumplimiento? Los plazos, por ejemplo, que aparecen en Daniel 12, para aquel que conoce, ¿ya se cumplieron o estamos en el mismo umbral de su cumplimiento? Porque eso es lo que permanece sellado y está claro. Bueno, entonces podemos conocer que el librito abierto era la revelación de todas las profecías que estaban encriptadas, podríamos decir, cerradas a nuestro entendimiento hasta que llegara el tiempo de su cumplimiento. Ahora estamos con el librito abierto, ya podemos empezar a entenderlas. Ahora, dice que Jesús clama a gran voz como ruge un león. ¿Ustedes se imaginan a Jesús? Traten de imaginar la escena, rugiendo como un león. Yo ya traté de ejemplificarlo una vez, no lo voy a hacer 2 veces. Pero imagínense a Jesús rugiendo. ¿Por qué? Bueno, si le preguntamos a la Biblia, quizás encontremos algún otro momento en donde Jesús ruge y donde Jesús clama a gran voz. ¿Saben cuándo fue? En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y las personas que estén viviendo en este momento, cuando aparece el ángel fuerte, son personas que precisamente están sintiendo por sus sentidos que Dios los ha abandonado. Se llama el tiempo de la angustia de Jacob, porque a Jacob, ese ángel que lucha con él, es como que quería irse, quería dejarlo solo. Y Jacob tenía que luchar con ese ángel y decirle, no te dejaré hasta que me bendigas. Y él por la fe en ese Dios pasó y venció en ese momento. Por eso se le cambió el nombre, que se llamaba él Jacob. Pero ahí Jesús le pone Israel, porque dice el que luchó con Dios y venció. Justamente es la misma escena que está pasando Jesús en la cruz. Él cree por sus sentidos de que Dios Padre lo ha abandonado. Claro, Jesús cargó con el peso de todos nuestros pecados. Se hizo culpable de todos nuestros pecados. Entonces sintió la lejanía de Dios. Y él clama a gran voz diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y más adelante dice, y Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu y murió. Esto es cuando Jesús clama a gran voz. Este es el registro de los clamores de Jesús. Ahora, ¿por qué será que en el tiempo final Jesús va a volver a clamar a gran voz? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Él dijo, hablando también de las escenas finales, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces la angustia que está sufriendo su pueblo, ¿quién está sufriendo? Cristo. Jesús. Y estamos en la hora de supremo apuro, cuando estamos llegando al momento más angustioso de la humanidad, donde ha muerto una tercera parte de la humanidad y todos buscan a los hijos de Dios para matarlos porque los creen culpables de eso. Y en ese momento, cuando las personas buscan a los hijos de Dios para matarlos, es cuando aparece ese ángel fuerte en la hora de agonía y clama a gran voz. Ahora, dice que cuando hubo clamado, ¿qué pasó? 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué significa eso? ¿Quién habló ahí? ¿Qué significan los truenos? Porque truenos que hablan, emitieron sus voces. Los invito a que busquemos el Salmo 29. Allí dice, honren al Señor, oh seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza.
Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. ¿Dónde estaba Jesús? Con un pie en el mar y otro pie en tierra seca, ¿no? El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. Dice el versículo 9, la voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo, en el santuario celestial, todos gritan gloria. Y dice, el Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. Y fíjense esto que dice lo último. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Justamente en el momento donde, en palabras de Apocalipsis 12, el dragón, que es el diablo, lanza sobre la mujer, que es la iglesia de Dios, agua como un río para inundarla, que estas aguas representan a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, para que vengan a matar a los hijos de Dios, que dice, Dios reina. Alaben a Dios porque reina. Y ahí se escucha su voz tronando. Y Él dice, Él gobierna sobre la inundación de las aguas. Esto lo pueden ver en nuestro análisis sobre el capítulo 12 de Apocalipsis, que se llama siete batallas, la llave del Apocalipsis. A continuación, Apocalipsis 10 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, cuando Dios contesta, o sea, Jesús ruge como león y Dios Padre le contesta desde los cielos. Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, es decir, Jesús, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, este ángel fuerte que es Jesús levanta su mano al cielo y jura por Dios mismo. No podía jurar por alguien mayor. Y dice que el tiempo, ¿qué tiempo? No sería más. Y aclara, sino que en los días de la voz del 7º ángel, nosotros habíamos dicho que estamos entre el 6º y el 7º, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, aquello que no entendíamos, se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Eso quiere decir de que cuando esté por sonar la 7ª trompeta, cuando escuchemos la voz de Dios, vamos a entender aquella parte que no podíamos entender, que era parte del misterio de Dios. Ahora, ¿qué habrá dicho Dios? Es imposible decirlo, porque no se escribió. Ahora, ¿será que podemos conocer de qué habló? ¿De qué trataba? Bueno, nosotros tenemos citas también de otra profeta, que es Elena de White, que dice lo siguiente. Después que los 7 truenos emitieron sus voces, se le ordena a Juan como a Daniel, respecto del librito, sella las cosas que los 7 truenos han dicho. O sea, esta parte, lo que hablaron los 7 truenos, continúa sellada, aún en el Apocalipsis. Cuando está abierto el libro, esta parte aún continúa sellada. Estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. Y ahora vamos a ver qué cosas y cuál va a ser el tiempo en el que van a ser reveladas. Daniel recibirá su heredad al fin de los días. ¿Qué quiere decir esto? Que Daniel va a recibir su crédito. A Daniel lo vamos a poder entender, vamos a poder
comprender el significado de sus escritos, esa es la heredad de Daniel al fin de los días. Dice, Juan ve el libro al cual se le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, es decir, del último mensaje de misericordia que Dios envía sobre la tierra. Y dice, la apertura del librito era el mensaje en relación con el tiempo. O sea, cuando se abre ese libro, vamos a poder empezar a conocer cosas en relación con ¿qué? Con el tiempo. Con el tiempo. Dice, el tiempo que el ángel declara con solemne juramento no es el fin de la historia de este mundo, ni del tiempo de gracia. Estos dos acontecimientos, el día de la hora de la segunda venida de Jesús y el fin del tiempo de gracia, son cosas que Dios ha puesto en su sola potestad. Nadie puede decir el fin del tiempo de gracia se produjo o se producirá en tal fecha, como tampoco puede anunciar una fecha para el regreso de Jesús. Sino dice, el tiempo que el ángel declara con solemne juramento no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, es de los tiempos proféticos que preceden a la venida de Jesús, hasta donde llegan las profecías, podríamos decir. Hasta la misma víspera del regreso de Jesús, pero no es el regreso de Jesús. Dice, es decir, la gente no tendrá otro mensaje de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1882 hasta 1844, 42. Desde 1842 hasta 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta otoño de 1844. ¿Qué está diciendo Elena acá? No podemos conocer la fecha del retorno de Cristo. Y eso lo vamos a ver por qué un poquito más adelante. Tampoco del fin del tiempo de gracia. No va a haber otro mensaje en relación con el tiempo. El tiempo no es una prueba para nosotros en este tiempo. No vamos a decir, el Señor viene en tal fecha, en tal año, en tal mes. Eso está fuera de la revelación. En nuestros días ya vamos a ver cuándo lo vamos a poder conocer. Lo que no quiere decir esto es de que no hayan periodos que tengan que ver con eventos futuros, que marquen límites máximos, por ejemplo, a la persecución que va a sufrir el pueblo de Dios. Dios ha establecido límites máximos de tiempos de persecuciones, donde dice hasta acá y no más. Lo hizo en el pasado y lo va a volver a hacer en el futuro. Y de esto vamos a seguir estudiando. Pero también quiero compartir otra cita donde ella habla acerca de cuánto comprendían en aquel momento del libro de Apocalipsis. Dice, el libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Es decir, en la época de Elena, ¿ese libro estaba plenamente abierto y todos lo conocían? No se conocía plenamente. Ahora nosotros tenemos el deber de estudiarlo, porque se va a abrir ante nosotros. Y una cosa es clara, que ella sí dice, y lo deja claro, dice, solemnes eventos ocurrirán en el pasado o en el futuro. En el futuro sonará, es claro, sonará una trompeta tras otra. Las trompetas suenan y las copas serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra.
escenas de enorme interés están casi sobre nosotros. O sea, si tú escuchas a un predicador donde te ubica todos estos eventos de los sellos, las trompetas, exclusivamente en el pasado, y te dice que eso ya se cumplió, está contradiciendo esta cita. Que algunas cosas descritas en los sonidos de trompetas puedan haber alcanzado, como decíamos al principio, un cumplimiento parcial en el pasado, no niega de que el cumplimiento específico está en el futuro. No hemos visto quemarse 1/3 de los árboles del mundo. No hemos visto 1/3 del mar volverse en sangre. No hemos visto oscurecerse el sol y las estrellas en una 1/3 parte. Son cosas que están aún en el futuro. Ahora, si nosotros seguimos leyendo esta cita, dice: y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo, que ha acompañado la marcha de su causa a través de todos los siglos y que ha prometido bondadosamente estar ¿en qué? En persona con su pueblo en todos los conflictos hasta el fin del mundo. Es precisamente, Elena está hablando de lo que nosotros estamos estudiando, del momento de Apocalipsis 10. Él defenderá su verdad, Él hará que triunfe, Él está listo para suplir a sus fieles, ¿de qué? De motivos y poder de propósito. Son cosas que van a ser sumamente necesarias para atravesar este momento. Motivos y poder de propósito. ¿Por qué yo me voy a mantener firme cuando todo el mundo quiera matarme si yo no me doblego? Porque Dios nos va a suplir de motivos y poder de propósito, inspirándonos esperanza y valor en la creciente actividad cuando el tiempo esté muy cercano. Pero a mí, algo que me gustaría recalcar, que fue lo que más me tocó cuando leímos esta cita, es esto que dice: y estas cosas serán indicaciones seguras de la presencia de aquel que ha dirigido en todo movimiento agresivo. Es decir, de que todas las cosas que van a estar sucediendo en el mundo, todos los desastres naturales, todas las terribles pruebas que vamos a vivir, solamente son una indicación de que Cristo está con nosotros en persona. Y eso debería llenarnos de esperanza. Y para mí eso es clave de entender. Y que Cristo esté en medio de el segundo y tercer ay, lo demuestra por qué, y demuestra que tiene preocupación y ama a su pueblo y lo cuida. Bien, ahora, en este momento cuando estamos en Apocalipsis 10 y el Señor pone un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y jura que el tiempo no será más, o sea, la angustia llega hasta acá, dice. Dice que se oye la voz de trueno como de Dios, ¿no? Y dice que en su templo todos gritan ¿qué? Gloria. Gloria. Todos están alabando a Dios y glorificándolo con sus vidas. Ahora, ¿qué será lo que dicen los truenos? ¿Será que tenemos información sobre eso? ¿En qué momento se produce? Recién veíamos algunas citas importantes, pero yo les quiero recomendar un capítulo del Conflicto de los Siglos, un libro espectacular que ha escrito esta autora, Elena de White, que se titula La liberación del pueblo de Dios. Y está situado específicamente en ese momento, cuando el ángel ha puesto su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esta es la situación que se está viviendo en el mundo. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos, lo que le estábamos contando recién. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, o sea, los gobiernos van a incitar esto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche
el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Este es el momento. ¿Han visto una película que se llama La Purga? ¿O 12 horas para sobrevivir el año de la elección? Bueno, esa película trata precisamente sobre esto, desde el punto de vista mundano, ¿no? Y en cierta manera preparando el camino. Pero describe el momento cuando los gobiernos autorizan 12 horas, comenzando desde las 12 de la noche, para que cualquiera que no le guste su vecino lo pueda matar sin pena. O clases sociales que no les gusten puedan ser exterminadas sin pena. Eso es lo que describe esta película de ficción, de terror. Pero es precisamente esto lo que está profetizado que va a suceder. Los gobiernos van a autorizar un día y una hora donde se dejará libre a las personas. ¿Para qué? Para que maten a quienes les han estado marcando cuál era el camino. Ustedes están pecando, se están equivocando, arrepiéntanse. Eso, el pecador que no se quiere arrepentir es un tormento. ¿Cómo continúa la cita? Dice: el pueblo de Dios, algunos en las cerdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Nosotros acá en Bolivia, cuando empezaban a decirse, por ejemplo, que habían motos y cosas, ¿no?, que empezaban a hacer desmanes y que quemaban casas y cosas así, todos estaban en vela. Y eso que ninguno de nosotros aquí somos políticos, ni participamos en política, pero todos estábamos cuidando de nuestra casa. Ahora, ¿qué será cuando esas personas, que van a ser muchas y malvadas y estén armadas, vengan por tu vida y vengan a buscarte a vos? ¿Cómo va a estar el pueblo de Dios? Este es el momento que está describiendo Apocalipsis 10. Y dice: yo creo que las palabras de Nena, deberían ser de que en vez de tener miedo, vamos a saber de que Cristo está con nosotros. Que la liberación está a la puerta. Y de que Él está en persona por su pueblo. Entonces va a ser puede ser que ahora nos cause temor, pero si nosotros escudriñamos y estudiamos la palabra, vamos a saber de que no estamos solos y que no solo eso, sino que va a ser un momento de alegría porque estamos con Él luchando la última batalla. Porque esa es la ira del mundo de la cual Dios te va a proteger, pero después viene la ira de Dios. ¿Quién se va a poder librar de la ira de Dios? Solamente los justos. Dice: entonces, en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice: vosotros tendréis canción, como en noche que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y fíjense lo que dice a continuación: y Jehová hará oír su voz potente. Precisamente lo que ocurre en Apocalipsis 10. Y hará ver el descender de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor. Y dice a continuación: desde los cielos se oye la voz de Dios que proclama ¿qué cosa? El día y la hora de la venida de Jesús. Claro, por eso se le ordena que no lo escriba, porque eso forma parte del misterio de Dios, de lo que Él no ha revelado. Y que promulga a su pueblo el pacto eterno. Por eso el arco iris, el pacto de paz. Para ti se halló redención, como leíamos. Sus palabras resuenan por toda la tierra como el estruendo de poderosos ¿qué? Truenos. Esto es lo que dicen los 7 truenos. Y continúa. Y mientras el pueblo de Dios lo está entendiendo y escuchando, los demás solo van a escuchar truenos. Y poderosos truenos. Aterrorizados. Dice: pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios, o sea, los hijos de Dios, permanecían con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según
iban saliendo de los labios de Jehová y resonaban por toda la tierra con el estruendo de retumbantes truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne y al final de cada frase los santos exclamaban gloria. Justamente lo mismo que veíamos en el Salmo 29, cuando ¿qué? Exclamaban los santos. En su templo todos gritan, dice el versículo 9, gloria. Ahora, ¿será que tenemos revelación en alguna otra parte de la Biblia de este suceso? Si nosotros vamos al libro de Daniel, el gran profeta que cita a Jesús y que cita también aquí Elena de White como el compañero de Apocalipsis, vamos a ver que en el capítulo 10 dice: en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y empieza a describirlo, y es prácticamente la misma descripción que nosotros tenemos en Apocalipsis 10, donde también se ve este ángel fuerte, este varón vestido de lino. Ahora, a continuación, llegando al capítulo 12, y después en un siguiente programa vamos a ampliar un poco contenidos acerca de lo que está entre medio, dice: en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Miguel? Jesús, ¿no es cierto? Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Justamente lo mismo que estamos desarrollando nosotros en Apocalipsis es lo que refleja Daniel. El momento de gran angustia cuando se levanta Miguel, Jesús clamando con voz de rugido de león. Ahí aclara, dice: los entendidos resplandecerán en aquel momento como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Pero le dice a Daniel, 600 años antes de Cristo: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto iba a estar cerrado. Ahora continúa y dice: yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, uno a un lado del río y otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, es decir, a Jesús: ¿cuál será el fin de estas maravillas? Y responde el varón vestido de lino, es decir, Jesús, el que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y jura por el que vive por los siglos de los siglos. Acá, ¿qué habíamos visto también? Que alzaba sus manos al cielo. ¿Y por quién juraba? Por el que vive por los siglos de los siglos. Es decir, es una escena paralela. Los dos profetas están viendo la misma visión y están relatando lo que ven. Y dice que será por tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, es decir, la persecución sobre los hijos de Dios, todas estas cosas serán cumplidas. Y dice Daniel: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Explícame de nuevo. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Cuándo va a ser el fin? Y se le dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto, el tema de los plazos de Daniel, es lo que está sellado hasta el tiempo del fin. Dice: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos ¿van a permanecer ignorantes o van a comprender lo que dice ese librito de la mano del ángel? Comprenderán. Y acá se aclara qué van a comprender. Dice: desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, otras versiones dice, e impuesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás
y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esto es lo que yo les comentaba recién. La heredad de Daniel es el significado de las palabras de Daniel. Van a entenderse en los últimos días. Con esto nosotros podemos saber, aunque no nos vamos a meter en el tema de los plazos, que eso lo vamos a dejar para un programa siguiente, de que Dios no ha revelado la fecha de su venida. Eso lo hará cuando Él pronuncie sus truenos, en el tiempo de angustia. Pero sí ha anticipado eventos que sucederán y una duración máxima para ellos, específicamente con el tema de la persecución, que es la abominación desoladora. Dice: estas cosas se refieren a sucesos futuros y serán revelados a su debido tiempo. Y ahí es cuando decía, Daniel recibirá su heredad al fin de los días, cuando se le quitan los sellos al librito. Bien, ahora nos preguntamos, ¿será que Jesús en su sermón profético de Mateo 24 habló sobre este momento? ¿El de Apocalipsis 10? Tratemos de leer algunas citas. Mateo 24 viene desarrollándose el sermón profético de Jesús. Dice, ustedes serán entregados a tribulación y a muerte, lo que les veníamos contando. Entonces muchos sucumbirán, o sea, abandonarán la fe y se traicionarán unos a otros. Continúa, dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Leímos nosotros, bienaventurado el que espere y llegue a ¿cuánto? A 1335 días. O sea, Jesucristo está diciendo lo mismo, el que persevere hasta el fin de este plazo, ese será salvo. Y aclara, esta buena noticia del reino será proclamada en todo el mundo como testimonio delante de todos los pueblos y entonces llegará el fin. Esa es la gran señal que va a anunciar de que esto se termina. Cuando el Evangelio de Dios, ya sea por predicación o por persecución, llegue a todo el mundo. El fuerte clamor, ¿no? Exactamente. Dice, muchos serán limpios. No, aquí. Cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, esto lo vamos a explicar mejor el programa siguiente, se refiere a la ley dominical. El que lea esto, entiéndalo bien, o sea, nos manda a entender esto de la abominación desoladora que está registrada en el capítulo 12 y también en algunos capítulos anteriores de Daniel. Cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que lea esto, entiéndalo bien, los que estén en Judea que se refugien en las montañas. Esa es la clave que Dios nos da para resguardar nuestras vidas. Y aquí en Daniel están los plazos de esa abominación desoladora. Y Jesús nos dice, entiéndalo bien. ¿Por qué? Porque se le van a quitar los sellos a esa parte y vamos a poder entenderlo. En nuestro programa siguiente vamos a tratar de entender un poquito más acerca de estos plazos. Y acá Jesús dice, porque habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿Cuántas abominaciones hay así? Que no ha habido ni habrá. Una sola. Se está refiriendo específicamente a la abominación del tiempo del fin. Dice, y si no fuera abreviado ese tiempo, nadie se salvaría, pero será abreviado a causa de los elegidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aunque conozcamos plazos máximos de hasta cuándo puede llegar una persecución sobre el pueblo de Dios, no podemos poner ningún tipo de fecha. Porque Dios ha reservado en su sola potestad el qué, el acortar plazos. Entonces, nuestro mensaje no es un mensaje basado en fechas. No estamos acá para decir, que en el 2021, en el 2031, en el 2027, en el 2000 no sé cuánto, sucederá esto o aquello. No. Pero sí tenemos que reconocer los puntos claves como es la abominación desoladora. Eso Jesús nos ordena, el que lea esto, entiéndalo bien. Y eso es lo que estamos tratando de entender en nuestro programa, las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, continúa Jesús, el sol se oscurecerá,
La luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Esto, en su aplicación más completa, ¿ya ocurrió o ocurrirá en el futuro? Por palabras de Jesús, viene inmediatamente después de la gran tribulación. Lo está diciendo inmediatamente después, no hay lugar a discusión. Y lo digo así, con énfasis, especialmente pensando en todos los teólogos que están viendo este programa. Y dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todas las razas de la tierra se golpearán el pecho y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, lleno de poder y de gloria. Y Él enviará a sus ángeles, ¿para qué? Para que al sonido de la trompeta, ¿cuál trompeta? La séptima, muy bien. Al sonido de la trompeta, congreguen a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Y dice, aprendan de esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que el verano se acerca. Así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que el fin está cerca. Los sellos, las trompetas y todas estas descripciones proféticas están para alertarnos el tiempo de la venida de Jesús. Ahora, continuando, Loreto, ¿podés terminar de leer el capítulo 10 en estos versículos? Sí, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el libro, que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. O sea, Jesús, que ha obtenido ese libro de la mano del Padre, como veíamos en el capítulo 5, y que era el único digno en el cielo y en la tierra de tomar ese libro, y él lo tiene aún en las partes de las revelaciones proféticas más selladas, abierto, en su mano, el que es el único digno, se dice, ve y pídele el librito. Jesús nos los quiere dar a nosotros. Y Juan va y le dice, me das el libro. Y Jesús, ¿qué le dice? Toma y cómelo. Es para ti, cómelo. ¿Qué significa comer un libro? Estudiarlo, asimilarlo, hacerlo parte. Me lo tragué, ¿no? Cuando uno estudia una materia, la hice mía, me lo sé de principio a fin, lo sé explicar porque me tragué el libro. Bueno, eso es lo que está diciéndole Dios a su pueblo. Toma, come la revelación profética. Para eso te dice, como Él lo anunció a sus siervos los profetas, leíamos recién. Todo sucederá como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y Dios quiere que nosotros comamos ese libro. Aún la parte que estaba sellada se va a abrir y nosotros podemos entenderla. Y como dice Jesús, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender y también comerlo. Pero para poder entenderlo mejor, yo lo estudié paralelamente con Ezequiel 2. Y Ezequiel es un libro que también da mucho contenido profético y te ayuda a entender más detalles, por ejemplo, de los 4 seres vivientes que lo vimos anteriormente. Porque Apocalipsis no es un libro que está descolgado de la Biblia. Sí. Muchas partes del libro de Apocalipsis son ampliaciones o detalles específicos de cosas que están tratadas en otras partes de la Biblia, como en este caso. Sí, de hecho dicen que Apocalipsis es el resumen de toda la historia que está en la Biblia. La conclusión, podríamos decir, de todos los libros de la Biblia. Entonces, en este capítulo, que es el capítulo 2, se habla sobre el llamamiento de Ezequiel. A Ezequiel se lo llama para una misión importante. ¿Y cuál era esa misión? Profetizar.
que es las mismas palabras que está diciendo. No es necesario que profetices otra vez. Pero se lo manda a un lugar específico que es la casa de Israel, que son los hijos de Israel, pero dice que son gente muy rebelde y tienen el corazón empedernido. O sea, no se le manda a ir a predicar a gente que no conoce. No, y que él no conoce tampoco, sino que personas que él conoce y que entienden su lenguaje, entienden su manera de hablar, para que él pueda ver y ir y profetizar y hablar las cosas que Dios le iba a decir que diga, ¿no? Ahora, Dios le anticipa de que son ¿qué? Casas rebeldes, y lo repite como 20 veces. El tema de, en todo ese capítulo, de la rebeldía de los hijos de Israel. Sí. Y a continuación, ¿cómo sigue? Y dice, y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Y que es justamente lo que íbamos a ver en la quinta trompeta, ¿no? Sí. Las picaduras de escorpiones. Y dice, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. Lo repite otra vez. Entonces no tenemos que tener temor, sino que esforzarnos y ser valientes, dice, porque son casas rebeldes, muy rebeldes, y sigue diciendo eso, ¿no? Pero aquí en el versículo 8 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y aquí especifica qué cosas hay en ese libro, ¿no? Y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Y ayes. Precisamente nosotros estamos estudiando el primer ay, el segundo ay y el tercer ay. Entonces, acá se dice, te estoy enviando a la iglesia de Dios, pero son rebeldes y no quieren oírme. Y se nos dice a nosotros, los que queremos ser hijos de Dios, tú, hijo de hombre, no seas rebelde como ellos, no seas como ellos, abre tu boca y come lo que yo te doy. Él quiere que nosotros entendamos la palabra que Él tiene para nosotros. Y continúa. Sí, y aquí lo que quiero enfatizar es que dice, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Es decir, no solamente lo comemos, lo probamos y ya está, rico, sino que alimenta tu vientre, escudriña, aliméntate, cómetelo. Y llena tus entrañas, o sea, que te llegue a cada parte del cuerpo. Exactamente, haz lo tuyo. Y dice, bueno... Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Exactamente el mismo, las mismas palabras. La misma descripción que en Apocalipsis, ¿no? Y luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y habla las palabras que yo te doy. Pero dice, me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y aquí yo entendí mucho qué significaba que sea amargo en el vientre. Y es la indignación que él sintió, la indignación que iba a sentir. Muchas veces cuando nosotros vamos y nosotros cuando conocemos a Cristo y encontramos cosas maravillosas en Él, no podemos entender cómo otras personas no lo pueden ver y cómo otras personas lo pueden ver como locura. Y aquellos que se dicen hijos de Dios, que se dicen la iglesia remanente, que son pastores muchas veces, que son encargados del rebaño y no quieren oír. Y cuando vamos a predicar, que no nos escuchan, que nosotros decimos, pero ¿cómo no lo pueden entender? ¿Cómo no pueden ver su belleza? ¿Cómo? Y eso es algo que te indigna y que te deja impotente, no sabes qué hacer. Y eso es algo que también le pasó a los discípulos cuando ellos también estaban predicando y estaban con Jesús. Ellos habían visto el poder de Cristo y no podían entender cómo la gente los había rechazado. Y dice que ellos tuvieron celo y le dijeron, Señor, haz que destrúyelos como... Que caiga fuego del cielo. Como Elías hizo, ¿no? Sí. Y le decía a Jesús, yo vine a salvar a las personas. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. De que puede que nosotros tengamos un celo por la palabra de Dios y por lo que hemos comprendido por Dios, pero tenemos que entender que Dios y Jesús no tienen a ningún servidor
que no sea voluntario y que no sea porque hayan dicho, Señor, yo te entrego mi vida. Él no lo hace a la fuerza. Y cuando nosotros actuamos a querer meter cosas a la fuerza a las personas, estamos actuando con el espíritu de Satanás, porque la reprensión de Cristo fue, ustedes no saben qué espíritu tienen. Entonces, nosotros tenemos que predicar, pero dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Y eso es lo que está reflejado Y aquí eso es lo que se ve en la indignación y la amargura de vientre que se tiene cuando uno se alimenta de ese rollo que lo vemos maravilloso. Porque se ve que Cristo está con nosotros. Porque nosotros estamos viendo a Jesús en esta revelación, ¿no? Donde en todo momento está Cristo presente. Ahora, aquí dice, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y es exactamente el reflejo de lo que está diciendo acá en el versículo 11. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, a consecuencia de haber tomado el librito, haber comido sus palabras, haberlo degustado como dulce como la miel, y haberlo percibido como amargo de vientre. ¿Por qué? Porque muchas veces los atalayas no son escuchados. Dicen, viene un ejército, nos van a destruir. Y todos se quedan en jarana. Y Noé, cuando predicaba... Pasó con Noé. Y es justamente con lo que vamos a terminar. ¿Cómo terminó Jesús su sermón profético? Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en los tiempos de Noé. ¿Cuántos tiempos Noé estuvo predicando como atalaya en aquel mundo perverso? 120 años. Y no lo quisieron escuchar. Solo su familia, 8 personas, se salvaron de aquella generación. Y él dijo, estén prevenidos, Jesús dijo, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Eso no lo sabemos hasta que Él lo anuncia con voz de trueno. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? El que está estudiando y comiendo las profecías para en el momento oportuno distribuir la palabra de Dios. Dice, feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Y la pregunta es, vos que conocés las profecías de la Biblia, quizás hay muchas personas que están tratando de entender lo que hemos visto en este momento, pero que hay muchas cosas que se les ha escapado. Yo los animo a que sigan estudiando, que vean los análisis y el seminario anterior de Apocalipsis que hemos tenido y los videos que hemos producido en este programa, pero para que puedan entender mejor. Pero yo les hablo a aquel que conoce hace mucho tiempo las profecías de la Biblia. ¿Estás cumpliendo con la tarea de Jesús? ¿Eres aquel fiel servidor que el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Aquellos que se encuentran en cargos en iglesias, que son ancianos, que son pastores, ¿están distribuyendo el mensaje específicamente para este tiempo que Dios ha dejado revelado a través de sus profetas? ¿Están preparando al pueblo para lo que vendrá? ¿O el pueblo se encuentra como ovejas sin pastor y está por ser atacado por una jauría de lobos? Y ustedes lo saben. Ojalá pueda ser contado entre aquel servidor que sea feliz cuando venga su Señor y que Dios lo pueda poner al frente de sus bienes. La oportunidad está pasando. Vos, ¿qué estás haciendo?